Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión tocaremos un tema muy interesante dentro del área de los sistemas eléctricos de potencia. El tema es la formulación del método de Newton-Raphson, el cual es un método que ayuda en la solución de las ecuaciones diferenciales por medio de una forma iterativa. Esta formulación se utiliza dentro de los sistemas eléctricos de potencia, en especial dentro de la solución de los flujos de potencia. En esta ocasión solo se realizará la formulación del método que nos va a ayudar a solucionarlo. Posteriormente se realizará una explicación numérica y posteriormente se adecuará un ejemplo con un sistema eléctrico de ejemplo para la solución de los flujos de potencia. Sin más que decir, pasemos al contenido de esta clase. Y como se explicó, solo se realizará la explicación teórica. Muy bien. Como se ha mencionado, el método de Newton-Raphson es un método iterativo, el cual nos ayuda en la solución de ecuaciones no lineales. Para realizar la formulación del método se requieren de dos cosas, tanto dos funciones y dos variables. En este caso las funciones están representadas como g1 y como g2, y las variables como x1 y x2, las cuales se representan en estas dos ecuaciones, en la 1 y en la 2. Tenemos que la función 1 y la función 2 están en función de la variable x1, de la variable x2 y de una variable u. Y esta función es igual a una función h1 evaluada en una variable x1, en una variable x2 y en una variable u, menos una constante bu, b1 y b2, y debe ser igualada a 0. En este caso debemos de recordar que g1 y g2 representan las funciones, x1 y x2 representan las variables desconocidas y u representa una variable de control, que en este caso se puede considerar como una constante, aunque aquí se debe de poner atención porque no siempre puede ser una constante, pero en este caso se considerará como tal para la explicación del tema. Y b1 y b2 se consideran como constantes conocidas. Muy bien, al ser un método iterativo se requieren de valores de inicio. En este caso, los valores inicios para el método iterativo se representan mediante la siguiente forma, como x1, 0 y x2, 0, las cuales estos valores de inicio se le van a sumar algunos incrementos como delta x1, 0 y delta x2, 0. ¿Y para qué se les va a sumar los incrementos? Para obtener las soluciones reales o las soluciones de la siguiente iteración, que en este caso de forma general se representan como x1 asterisco y x2 asterisco. Por lo tanto, la representación matemática de lo que se acaba de mencionar en el párrafo es la siguiente. Tenemos que la siguiente solución iterativa del método es x1 asterisco es igual al valor inicial planteado, que en este caso sería x1, 0, más el incremento que se obtenga del método de Newton-Raphson, donde se formula de esta forma para la variable x1 y para la variable x2, y más adelante se verá cómo se formulan los incrementos que se le deben de sumar a los valores iniciales para realizar el método iterativo. Ahora, debemos de recordar que aquí tenemos las dos funciones, en 1 y en 2, y acabamos de obtener la forma iterativa para poder solucionarlo. Ahora, lo que se debe de hacer es plantear estas dos ecuaciones o sustituir estas dos ecuaciones dentro de la ecuación 1 y la ecuación 2. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Incluso aquí lo apunto. Al sustituir las expresiones anteriores dentro de las funciones 1 y 2, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos una función g1 evaluada en x1 asterisco, que es el valor de la siguiente iteración, y en x2 asterisco, tanto en g1 como en g2, que es igual a una función h1 y h2 evaluada en x1, 0, que es el valor propuesto inicial para la solución del método, más el incremento, coma, la variable x2 inicial más el incremento de la variable x2, y en función de una variable de control u, y esto se le va a restar una constante conocida b1 y se va a igualar a 0 para los dos casos de la función g1 y la función g2. En este caso se han obtenido expresiones que ya contienen los valores iniciales y el incremento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a solucionar esto para poder obtener los incrementos de estas dos funciones? Bueno,
La clave aquí para obtener la solución es aplicar lo siguiente. Es aplicar una expansión mediante las series de Taylor para las ecuaciones 3 y las ecuaciones 4, las cuales se muestran aquí. Ahora, aquí tenemos que al realizar la expansión en series de Taylor, la cual no se va a explicar a profundidad aquí, solamente se va a poner el resultado para efecto de hacer esto enfocado al método de Newton-Raphson. Al realizar la serie de expansiones de Taylor obtenemos lo siguiente. Obtenemos la función G1 y la función G2 evaluadas en el valor siguiente, que en este caso se representa mediante la variable x1 asterisco, la variable x2 asterisco, y aún se sigue considerando la variable de control u para efectos de hacer el método general. Esto debe ser igual a la función G1 y a la función G2 evaluada en el valor inicial de las dos variables, que sería x1 inicial, x2 inicial, y en este caso sería u, que es la variable de control. A esto se le debe de sumar el incremento de la variable x1 inicial, que multiplica a la parcial de la función G1 respecto a la variable x1 evaluada en 0, y además se le debe de sumar el incremento de la variable x2 inicial, que multiplica a la parcial de la función G1 respecto a la variable 2, la cual también debe ser evaluada en 0. Aquí se pone en ambas ecuaciones un signo más y 3 puntos para representar que la expansión mediante las series de Taylor puede ser de un grado superior, pero en este caso solo se va a considerar la primera expansión de Taylor, debido a que en los sistemas eléctricos de potencia, en este caso enfocado a flujos, con la primera expansión es suficiente para obtener resultados óptimos. Ahora, realizando el acomodo de las expresiones en una forma matricial, se obtiene lo siguiente. Aquí debemos ver que estas dos ecuaciones las debemos de expresar en forma matricial para hacer más visual, de una forma visual y ordenada, el método de Newton-Raphson. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que esta matriz está conformada únicamente por las derivadas parciales de las funciones respecto a las variables y se multiplican por un vector de incrementos. El vector de incrementos es delta x1 y delta x2 inicial, y esto se iguala a 0 menos la función g1 y g2 evaluada en los valores iniciales, tanto x1 0 como x2 0. Ahora, en este párrafo menciona que se sustituyen las ecuaciones 1 y 2, y esto se refiere a este término. Debemos de recordar que en las ecuaciones 1 y 2 se había mencionado un término b1 y b2 que son variables constantes conocidas. Por lo tanto, realizando el acomodo de estas dos ecuaciones se iguala a esto. Ahora, esta matriz que tenemos aquí se le conoce como matriz jacobiana, la cual se representa mediante esta expresión. La matriz jacobiana es una matriz de dimensión n por n, donde n es el número de variables desconocidas que tiene el sistema. En este caso de ejemplo tenemos dos variables desconocidas, que es x1 y x2. Por lo tanto, la matriz tiene una dimensión de 2 por 2. Si hubiera tres variables desconocidas, entonces n sería igual a 3, y la matriz jacobiana que tenemos aquí sería de 3 por 3, y aumentaría el número de derivadas parciales que se deben de realizar para poder obtener esta matriz. Ahora, en la ecuación 7, que es esta, tenemos la matriz jacobiana. Tenemos un vector de incrementos, el cual es la incógnita de esta ecuación, de toda esta ecuación, y tenemos que se iguala a estos dos términos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que representan. Entonces, se busca determinar el valor de los incrementos, por lo tanto, este vector es la incógnita, y se igualan a las ecuaciones de error, las cuales se expresan por medio de delta G1 y delta G2, que se deben de igualar a esta parte. Entonces, este término representa la matriz jacobiana, este término representa la incógnita, y estos términos que son iguales representan el error de la función, los cuales son valores conocidos. Por lo tanto, el método se puede expresar de forma general como se muestra aquí: una matriz jacobiana evaluada en los valores iniciales, que multiplica a un vector de incrementos y que se iguala a una función de error,
como lo tenemos aquí. Aquí ya tenemos que la matriz jacobiana es representada por este término que representa el incremento y la incógnita, y el término que representa la función de error. Los valores para la siguiente iteración se expresan de la siguiente manera. Tenemos que el valor de la siguiente iteración sería x1, 1 y x2, 1, el cual es igual al valor inicial de la iteración, o sea, igual al valor propuesto tanto como para la variable x1 y la variable x2, y se le suman los incrementos encontrados en la ecuación 7, que son estos. Una vez solucionado el sistema para estos incrementos, entonces puede encontrar el nuevo valor. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Ahora se deben utilizar estos nuevos valores en la misma ecuación 7 para resolver la matriz jacobiana y las funciones de error para encontrar nuevamente el nuevo incremento. Entonces, por último, se tiene la siguiente forma. Tenemos que con el nuevo valor encontrado se debe de evaluar la matriz jacobiana, por lo que cambiará nuestro vector de incrementos, y nuestra función de error también va a cambiar. Bueno, y ahora te preguntarás, ¿hasta qué punto debo dejar de hacer la iteración? ¿Hasta qué punto debo de detenerme? Bueno, existe una manera, que es que cuando el vector de incremento sea demasiado pequeño y los cambios ya no sean significativos dentro de estas expresiones, entonces se puede decir que ya nos hemos acercado lo suficiente al valor general de la solución. Pero si los incrementos siguen siendo grandes, se debe de realizar la operación de la iteración hasta encontrar un valor tan pequeño que ya sea insignificante. Incluso en algunos ejemplos existe una tolerancia, ya sea de 10 a la menos 3, valores de 10 a la menos 5, todo depende, pero solamente que ya no sean significativos para tu proceso. Recuerda que puedes descargar este material en formato PDF en un link que se encuentra en la descripción del video. Recuerda que en la caja de comentarios se aceptan sugerencias de temas, quejas, propuestas o cualquier otro comentario que tengas al respecto. Y por lo que nos vemos hasta la próxima.